Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a Schrödinger Ciencia, Tecnología e Innovación, un espacio de la divulgación y la difusión científica. Es un gusto para nosotros darles la bienvenida a esta charla en la que abordaremos una condición hematológica poco común pero clínicamente relevante, con la charla titulada Conozcamos un poco más de la esferocitosis hereditaria. La esferocitosis hereditaria es un trastorno genético que afecta la forma y la funcionalidad de los glóbulos rojos, la cual puede derivar en anemia, ictericia y otros síntomas asociados. Comprender su origen, diagnóstico y tratamiento resulta fundamental tanto para los profesionales de la salud como para pacientes y familiares que conviven con esta condición. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de un experto en el tema, quien nos guiará a través de los aspectos fundamentales de esta enfermedad, compartiendo su experiencia clínica y conocimiento actualizado para una mejor comprensión de este padecimiento. Nos complace presentar al especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, Víctor Zúñiga Flores, quien es egresado de la carrera de químico farmacéutico biólogo por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, además de contar con certificación vigente por el Consejo Nacional de Certificación en Química Clínica. Dentro de su experiencia profesional, fue docente del CEBETI 137 del Componentes Profesional de la carrera técnico de laboratorio clínico. Asimismo, responsable del laboratorio Delta y actualmente es propietario y director general del Laboratorio de Análisis Clínico Flores. Él ha desarrollado una trayectoria destacada en el área de hematología y laboratorio clínico y hoy nos brindará una explicación clara, precisa y accesible sobre los principales aspectos de la esferocitosis hereditaria. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta sesión sea informativa, crítica y constructiva para todos. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, químico. Muchísimas gracias, Andrés. Te agradezco mucho. ¿Sí se escucha bien mi audio? Sí, sí, se escucha muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias por esta invitación. Agradezco mucho. Y pues el día de hoy vamos a ver esta pequeña charla acerca de la esferocitosis hereditaria, que es una enfermedad hematológica que constantemente podemos observarla aquí en México. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la experiencia que hemos tenido aquí en el laboratorio con respecto a esta enfermedad. Soy Víctor Zúñiga Flores, soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas y actualmente estoy a cargo del Laboratorio de Análisis Clínicos Flores, que recientemente pues hemos tenido la especialidad y nos estamos enfocando a dicha especialidad. Por el momento no tengo ningún conflicto de interés y les muestro esta imagen de aquí, que todo el mundo ya lo conocemos, es el glóbulo rojo, es el eritrocito, que en esta imagen nos estamos observando al eritrocito de un color, pues que desde internet, desde los libros nos mencionan que es un color rosado, rojo, marrón, dependiendo la tinción que estemos utilizando. La marca, cómo está preparado, es la tonalidad que el eritrocito va a agarrar. Entonces, para que nosotros podamos tener o podamos observar bajo microscopio este eritrocito de esta manera, que es un eritrocito completamente normal, necesitamos de varios factores, necesitamos de varias proteínas, de varias moléculas para que el eritrocito se pueda formar de esta manera. Uno de ellos, pues es por obvias razones, necesitamos el hierro. El eritrocito necesita hierro para que esté en una forma adecuada. Necesitamos protoporfirina. Una vez que tenemos la unión del hierro con la protoporfirina, formamos el grupo M. Necesitamos de factores de crecimiento como la eritropoyetina. Necesitamos de proteínas como las cadenas globínicas, tanto las alfa y las beta. Por otra parte, necesitamos también de vitamina B12 y ácido fólico. Por otra parte, necesitamos también que tengamos una médula ósea adecuada
para que esté formando a los eritrocitos. Acá tenemos en la parte superior, necesitamos que la médula ósea tenga las células tronco hematopoyéticas correctamente, que no tengan de lesiones, que no estén mutadas, con la finalidad de que estén formando células hematopoyéticas correctas y que las lancen al torrente sanguíneo. Por otro lado, tenemos también la célula tronco mesenquimal, que también necesitamos que estas células se desarrollen adecuadamente, que también no tengan mutaciones para que al final tengamos ese microambiente adecuado, un estroma medular perfecto para que puedan crecer estas células sanguíneas, se puedan desarrollar y que un paciente no genere ninguna patología. Permítame tantito, aquí está ya. Muy bien. Entonces, además de estas proteínas, de estas moléculas que necesitamos para que el eritrocito esté de un color bonito, un color ideal, un tamaño ideal, pues también tenemos una membrana ahí plasmática que va a estar formando el eritrocito, que ya conocemos también desde secundaria que es una bicapa lipídica, consta de colesterol, tiene proteínas estructurales, proteínas transmembrana, proteínas que están combinados con carbohidratos. Pero además de eso, por debajo de la membrana tenemos otra estructura. Tenemos el citoesqueleto que le va a estar dando la forma y la resistencia al eritrocito. Aquí tenemos en la parte superior, tenemos la membrana del eritrocito y por debajo vamos a tener este complejo de proteínas que va a estar dando la estructura del eritrocito. Vamos a tener proteínas transmembrana, como la proteína de la banda 3. Tenemos también dentro del citoesqueleto la proteína 4.2. Tenemos también a la anquirina y otras estructuras que también son muy importantes son las alfa y beta espectrinas. Todo este complejo va a permitir al eritrocito de formarse cuando pase por lugares muy estrechos. Aquí tenemos un vaso sanguíneo, pues con sangre, fluido sanguíneo. Entonces, si observamos al eritrocito de la parte frontal, vamos a tener todo este citoesqueleto. Tenemos de color rojo las alfa-espectrinas, tenemos de color azul las beta-espectrinas. Y la proteína la proteína 4.2 y la anquirina le va a estar dando ese soporte al eritrocito y permitiendo que esas uniones existan para que al final, cuando el eritrocito necesite pasar por un vaso sanguíneo que esté muy estrecho, un capilar que esté muy pequeño, este eritrocito se permita estirar y las alfa, beta espectrinas, la anquilina, todo eso va a permitir que el eritrocito se estire y así cuando pase ya por ese lugar estrecho y ya regrese a un vaso sanguíneo un poco más de tamaño de un calibre más grande, pues lo correcto es que este eritrocito regrese a su estado original, ¿ok? Le permite estirarse y regresar a su estado original. Y aquí tenemos un pequeño video, vean la binconcavidad del eritrocito. Es pura solución salina la sangre que está aquí. Eritrocitos circulares, uno que otro ovalado. Estos son eritrocitos completamente normales. ¿Ok? Y vean esta otra imagen de acá. Aquí ya utilizamos un colorante, la tinción de Wright. Este es a un objetivo de 100x. Y quiero que observen los eritrocitos. Son eritrocitos de tamaño normal, de una coloración normal. Y si observamos en los eritrocitos que se encuentran en la parte del medio, tenemos eritrocitos que en la parte central de ellos va a estar un poco más claro. ¿Ok? Esos son eritrocitos con una hemoglobina normal y de un tamaño normal. Quiero que se graben esta imagen para que más adelante ustedes puedan comparar pacientes con esferocitosis hereditaria con respecto a esta imagen que les estoy mostrando, que es de un paciente completamente normal.
Y pues bueno, cuando tenemos alguna deficiencia, ausencia de cualquiera de estas proteínas, vamos a decir que tenemos una deficiencia de la proteína de la banda 3, tenemos una deficiencia de las alfa-espectrinas, de las beta-espectrinas o de la anquirina o de la proteína 4.2, el paciente lo que va a desarrollar es una esferocitosis hereditaria. Y bueno, tenemos esta guía española que nos detalla un poquito sobre los tipos de esferocitosis hereditaria. Se clasifican en 5 tipos, va del tipo 1 hasta el tipo 2. Y tenemos aquí en esta tablita los genes involucrados. En la esferocitosis hereditaria de tipo 1, el gen involucrado es el ANQ1, que codifica la proteína anquirina 1 y esta va a tener una severidad de leve a moderada. ¿A qué nos referimos con esto? Que el paciente puede tener una anemia o signos o datos clínicos muy severos, de moderados a leves. ¿Ok? Y acá tenemos la esferocitosis hereditaria tipo 2, gen SEPTB, que codifica la proteína beta-espectrinas. Aquí tenemos que es autosómico dominante y también es de leve a moderada. Este artículo es referente a España. ¿Qué tenemos respecto a México? Aquí les pongo esta publicación, fue la más reciente que pude encontrar, pero tenemos esta publicación de la Universidad de Guadalajara, donde nos mencionan que aquí en México, cuando un paciente va con un médico y tiene todos los datos clínicos de una anemia hemolítica, la mayor de veces el médico clasifica las anemias hemolíticas en un solo grupo. Este, pero cuando hablamos de una anemia hemolítica, todas las anemias hemolíticas, el 30% de ellos corresponden a esferocitosis hereditaria, hablando aquí de México. Y en cuestión de México tenemos esta tablita en donde la principal deficiencia que presentan los pacientes con esferocitosis hereditaria, pues va a ser una combinación de estas proteínas, ¿ok? Tanto de anquirina, tanto de alfa-espectrinas como de beta-espectrinas, abarcando un 52% en un número de 31 pacientes con esferocitosis hereditaria. De ahí le sigue la deficiencia de espectrinos, ¿ok? Pero pues hablando de anemias hemolíticas, en general de todo este grupo, el 30% representa a esferocitosis hereditaria, que es un número un poco considerable. Y miren, les presento el Instituto de Hematopatología, mi escuelita, donde realicé la especialidad. Si tienen la oportunidad, tomen diplomados, tomen la especialidad, está súper bien. Entonces, cuando hablamos de la esferocitosis hereditaria, o cuando hablamos de las anemias, mejor dicho, antes de mencionar la esferocitosis, cuando hablamos de anemias tenemos una clasificación. Ciertas anemias se clasifican dentro de las microcíticas hipocrómicas. Otro grupo de anemias se clasifican dentro de las anemias normocíticas normocrómicas y otro grupo de anemias se representan como macrocíticas. Hablando del grupo de las anemias normocíticas, normocrómicas, me refiero a que si nosotros tomamos una muestra a un paciente y esa muestra yo la meto al equipo, el equipo nos va a arrojar puros números, ¿ok? Y esos números nosotros vamos a poder clasificar a la anemia con respecto a esos números, ¿ok? El equipo, bueno, ahorita ya existen equipos que son muy sofisticados, que ya traen camarita, ya trae su kit de tinción dentro y te arroja toda la morfología, pero pues habemos laboratorios que todavía no tenemos ese tipo de equipos y hay que hacerlo un poquito a la antigua, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de anemias normocíticas normocrómicas, tenemos dos grandes grupos. El primero son las anemias hemolíticas y el segundo grupo son las anemias por deficiencia de producción. Cuando hablamos de las anemias hemolíticas, la mayoría puede compartir síntomas, signos muy similares. ¿Cómo podemos hacer la diferencia de ellos? Uno, pues va a ser la morfología.
Una vez que el paciente se presenta al laboratorio, a todos los pacientes, así sale la biometría completamente normal. Yo los invito a que a todos los pacientes les hagamos frotis sanguíneos. ¿Por qué? Porque la morfología nos va a estar orientando demasiado. Y esta orientación obviamente va a recaer en un buen diagnóstico para el paciente y obviamente un buen tratamiento. ¿Ok? Y cuando hablamos de las anemias hemolíticas, tenemos a la esferocitosis hereditaria, que vamos a hablar el día de hoy de ella. Tenemos a la liptocitosis hereditaria, anemia de células falciformes, anemia por oxidantes, deficiencia de glucosa 6-fosfato. Tenemos la anemia hemolítica autoinmune CUMS positivo. ¿Ok? Por otro lado, las anemias por deficiencia de producción, tenemos a la enfermedad renal crónica y al hipotiroidismo. Otra manera en la que podemos diferenciar, que para mí la primerita sería el frotis sanguíneo, es realizarle reticulocitos. Pacientes con anemias hemolíticas van a presentar reticulocitosis. O sea, la médula ósea va a estar trabajando de más para poder compensar esa anemia y lo que va a hacer la médula ósea va a estar lanzando eritrocitos, eritrocitos, eritrocitos y va a tener el paciente reticulocitosis. Por otro lado, las anemias por deficiencia de producción, como su nombre lo dice, no va a haber suficiente producción de eritrocitos. Y si yo le hago unos reticulocitos a este grupo de pacientes, vamos a tener reticulocitos normales o en ciertos casos podemos tener reticulocitopenia, o sea, reticulocitos bajos. Y pues bueno, hablando ya de la esferocitosis, cómo se forma un esferocito. Aquí en su pantalla del lado izquierdo tenemos un eritrocito completamente normal, que no tiene ninguna deficiencia, sus proteínas estructurales están completamente normales, su citoesqueleto está muy bien, pero ¿qué es lo que pasa con la esferocitosis? Su membrana, su citoesqueleto es muy inestable, va a estar perdiendo membrana a través de microvesículas. Entonces, cuando va perdiendo esa membrana a través de microvesículas, va reduciendo su tamaño, va reduciendo, va compactando lo que tiene adentro hasta tener un tamaño completamente chiquito. ¿Ok? Va a reducir su superficie y todo lo que tiene adentro se va a contener y se va a reducir. Entonces, de su lado izquierdo tenemos un eritrocito completamente normal, tamaño normal, coloración normal, tiene 14 gramos de hemoglobina. Y por otro lado, en su lado derecho tenemos a un esferocito que ya perdió superficie, que ya perdió membrana, pero sigue teniendo la misma hemoglobina, pero esa hemoglobina va a estar concentrada y el equipo lo que nos va a hacer es detectar que el eritrocito está pequeño, pero así como está pequeño, el equipo también nos va a detectar que tiene mucha hemoglobina. ¿Ok? Entonces, estos dos parámetros que les estoy poniendo aquí al ladito son los índices eritrocíticos que el equipo nos va a reportar. Entonces, un dato especial ahí, si ustedes ven en la biometría que el volumen está bajo, pero la concentración globular está alta, bueno, pues hay que sospechar, ¿ok? Y pues al momento que el eritrocito está perdiendo esta membrana y que es muy inestable, le da ciertas características. Un eritrocito normal es completamente deformable, se estira, regresa a su estado normal, pero un esferocito lo que tiene es que es muy rígido. Es rígido, es duro, y aparte es fácil de lisar. Por ende, en pacientes que tienen esferocitosis hereditaria, van a tener mucha muerte de eritrocitos, va a haber mucha hemólisis, pero lo que tiene estas anemias hemolíticas, es que el cuerpo pues va a buscar la manera de compensar esta anemia que existe. ¿Cómo va a compensar eso? Pues la médula ósea lo que va a hacer es producir más eritrocitos. El cuerpo es tan sabio, ¿verdad? Y al momento que existe mucha muerte, la médula ósea va a trabajar para producir más eritrocitos. Y como va a producir más eritrocitos, pues aquí vamos a encontrar en los pacientes reticulocitosis.
Cuando hablamos de pacientes que tienen esferocitosis hereditaria, pueden presentar una triada y la triada refiere al número uno, que pueden presentar anemia. Número dos, que pueden presentar esplenomegalia. Y número tres, que pueden presentar ictericia. Cuando hablamos de las anemias hemolíticas, pueden presentar hemólisis intravascular. ¿A qué nos referimos con hemólisis intravascular? Que el eritrocito se va a alisar dentro de un vaso sanguíneo. Vamos a ver este pequeño video. Vienen aquí la sangre, viene atravesando el vaso sanguíneo. Ahí tenemos ahí una combinación de eritrocitos normales y esferocitos. Los esferocitos obviamente son de tamaño chiquito, están concentrados, pero ¿qué es lo que va a pasar con estos pacientes? Que este esferocito, aparte de quedar rígido, este se puede alisar en torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que va a pasar con el eritrocito? Va a liberar la hemoglobina. Vamos a tener hemoglobina libre dentro de los vasos sanguíneos. Esta hemoglobina es completamente dañina, dañina para los tejidos. Entonces, pues quien nos haya creado, nos hizo muy perfeccionistas. Entonces, se creó una proteína que cuando pasara esta situación, pues tuviéramos que captar esta hemoglobina para que no causara daño a los tejidos. Y tenemos aquí a la aptoglobina. La aptoglobina es una proteína que va a captar a toda esta hemoglobina libre, va a formar un complejo aptoglobina-hemoglobina y este complejo se va a ir hacia el hígado, se va a ir hacia el vaso para que los macrófagos puedan reciclar toda esa hemoglobina. ¿Ok? Y por otra parte, bueno, pues vamos a tener al riñón, donde vamos a estar eliminando a la hemoglobina. Y otro tipo de hemólisis que vamos a tener en estos pacientes es la hemólisis extravascular. ¿A qué nos referimos con esto? Es fuera de los vasos sanguíneos y principalmente en el vaso esplénico. Aquí tenemos en la parte superior, a ver si logran verlo, en la parte superior tenemos eritrocitos completamente normales. Eritrocitos que andan viajando por todo el torrente sanguíneo, llegan hacia el vaso, tienen que atravesar los cordones esplénicos y cuando tenemos eritrocitos normales, pues tienen esa capacidad de flexibilidad, ¿verdad? De estirarse, de deformarse, de atravesar muy pequeños lugares. Y lo que va a pasar es que estos eritrocitos normales atraviesan el endotelio y pasan a circulación nuevamente a circulación. Atraviesan el sinusoide esplénico y van perfectamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los esferocitos? Aquí de su lado izquierdo tenemos a un esferocito y al ladito de él tenemos a un macrófago. Los esferocitos difícilmente van a poder pasar hacia atravesar todo el vaso, atravesar los cordones esplénicos y se van a estar atorando en el vaso y no van a poder cruzar. Ese esferocito, al momento que se queda atrapado, va a llegar al macrófago, lo va a fagocitar y va a causar una hemólisis. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? El macrófago toma el eritrocito, empieza a degradarlo y pues bueno, se puede reutilizar, ¿verdad? Las globinas, el hierro, la protoporfirina se metaboliza hasta transformarlo a bilirrubinas. ¿Ok? Y aquí pues imagínense cuando un paciente tiene demasiada hemólisis extravascular, pues la manera en la que va a manifestarlo el paciente es ictericia. Y bueno, para fines prácticos, en la plática del día de hoy, vamos a tomar de referencia estos valores para poderlo trabajar. Sabemos que cada ciudad, cada estado debe de tener sus propios valores de referencia. Pero para fines prácticos, ahorita los casos que vamos a ver, vamos a tomar estos valores, ¿ok? Hemoglobina, hombres de 13 a 16, mujeres de 12 a 15, el volumen globular medio de 82 a 95 femtolitros y la concentración globular media de hemoglobina
de 32 a 35 gramos, ¿ok? Aquí tenemos que la hemoglobina, pues obviamente es la quien nos va a indicar si el paciente tiene anemia o no la tiene. El volumen globular es quien nos va a indicar el tamaño del eritrocito y el CHCM es quien nos va a indicar la cromía, o sea, el color, la concentración de la hemoglobina. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque cada ciudad está sobre el nivel del mar a diferentes distancias. Hablando específicamente de México, las tres ciudades más altas es Toluca, es la Ciudad de México y es Puebla. Estos pacientes o estas ciudades deben de tener valores de referencia distintos a la de nosotros por su necesidad de captar más oxígeno, ¿ok? No sé si ya han visto Marvel, pero pues esta es una clara, este, ejemplo, ¿no? Acá se le acaba el aire, le llega el super traje, le llega el super traje y todo súper bien. ¿Qué pasa con estas ciudades? Pues obviamente la demanda de oxígeno es más alta y encontré por ahí un artículo que en la Ciudad de México el valor más alto que pueden tener y se puede considerar normal, la hemoglobina, es en los hombres llegar hasta 19 de hemoglobina y es completamente normal, ¿ok? No estamos hablando que ahí el paciente tiene una sobrecarga ahí de hemoglobina, que ya estamos pensando en policitemia, no, es completamente normal, ¿ok? En mujeres, el valor normal llega hasta 16. Entonces, cada laboratorio, cada ciudad, cada estado debe de tener sus propios valores de referencia. Y pues bueno, dentro de los índices eritrocíticos, perdón, la hemoglobina es quien nos va a estar indicando si el paciente tiene o no anemia. El siguiente índice eritrocítico donde nos debemos de enfocar en la biometría, momento que procesemos, es en el volumen. Aquí, si está por debajo del valor de referencia, menos de 80 femtolitros, estamos hablando que es un eritrocito pequeño, piquito. El término que vamos a utilizar es eritrocito microcítico, ¿ok? Cuando el eritrocito está dentro del valor de referencia, estamos hablando que es un eritrocito de tamaño normal y el término que vamos a utilizar es normocítico. Pero cuando el eritrocito está muy grande, que está arriba del valor de referencia, estamos hablando que los eritrocitos son grandes y el término que vamos a utilizar es macrocítico, de tamaño grande. Y el otro índice que tenemos que tomar en cuenta es el CHCM, concentración globular media de hemoglobina. Cuando está por debajo es hipocrómico, menos de 32. Cuando está dentro del valor de referencia de 32 a 36 es normocrómico, tiene una coloración normal, un rojito normal, pero cuando sobrepasa el valor de referencia arriba de 36 gramos, estamos hablando que es un eritrocito muy concentrado de hemoglobina, por ende, al momento que hagamos el frotis, lo vamos a ver muy de color rojo, ¿ok? Y pues bueno, para poder clasificar a las anemias les puse este pequeño ejemplo. Tenemos esta biometría, chéquenla bien. En la parte superior, WBC son los leucocitos, le siguen los eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, el volumen, el HCM y el CHCM. ¿Ok? ¿En qué parámetro nos debemos de enfocar primero ahorita en las anemias? Pues obviamente es en la hemoglobina. ¿Ok? Este paciente tiene 7 de hemoglobina. ¿Qué nos dice eso? Pues bueno, que el paciente tiene anemia. ¿Ok? Está por debajo de 12. Siguiente índice eritrocítico que nos debemos de enfocar, volumen, está en 58.5. ¿Qué nos quiere decir esto? Aquí les puse la referencia. Está por debajo de los 80, trae 58.5. ¿Qué creen que nos vamos a imaginar en el frotis? Pues que son pequeños. El término que vamos a utilizar es microcítico. Y el siguiente parámetro, el CHCM. Aquí le puse también la referencia. Está por debajo de 32
Por ende, el término que vamos a utilizar es hipocrómico. Y ahí está. Ya tenemos clasificada esta anemia. Es una anemia microcítica hipocrómica. El equipo, les digo, cuando nosotros pasamos una biometría al equipo, el equipo nos va a arrojar números. Hasta ahí. Y bueno, hay equipos muy nuevos, ¿verdad? Pero pues este que tenemos aquí nos arroja puros números. Y con estos números nosotros nos podemos imaginar qué es lo que podemos encontrar en el frotis sanguíneo. ¿Ok? Miren este otro ejemplo. Primer parámetro, hemoglobina. ¿Tenía anemia? No. Trae 14, es un hombre. 14, está perfecto. ¿Ok? No hay anemia. Siguiente parámetro que debemos de enfocarnos, volumen 86, está normal. ¿Ok? Entonces son eritrocitos normocíticos. Y el siguiente parámetro, CHCM, también está normal. Entonces yo me voy a imaginar o yo quiero pensar que este paciente está completamente normal, ¿verdad? Y que voy a encontrar eritrocitos normocíticos normocrómicos. ¿Hay que hacerle frotis a este paciente? Sí. Aunque esté completamente normal, hay que hacerle frotis. Aquí está. Esa es una tinción de Wright, ahora sí, de esta biometría que acabamos de ver. Y quiero que vean, observen bien la imagen. Hay algo raro por ahí que se logre ver. Miren, ahí está. Ese es un esferocito. Compárenlo con otros eritrocitos en esta misma imagen. Vean cómo ese esferocito pierde la parte clara central y todo se ve rojo. Todo el eritrocito se ve rojo. Y aparte está pequeño. ¿Ok? Vean esta otra imagen. Es del mismo paciente con una biometría completamente normal. Y ahí en el centro está súper claro el esferocito. Está en medio del esferocito, completamente rojo, un rojo intenso, y la parte clara central está perdida, no hay. Todo está rojo, ¿verdad? Y pues bueno, esta sangre es mía, esta sangre es mía. Cuando entré al instituto, a la especialidad, como toda escuela, nos dicen, a ver, sáquense sangre. Y ya nos sacamos sangres, yo sin idea, sin darme cuenta. Este, pero pues tengo un grado leve, eh, leve, muy, 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 muy leve de esferocitosis. Tengo presente los esferocitosis. Dentro del instituto nos hicimos una prueba que se llama prueba de Pink para ver la fragilidad de los eritrocitos. Y mi sangre la comparé o lo comparamos contra mis demás compañeros, y mis demás compañeros manejaban porcentajes de 3%, 5%, y mi prueba de PIN estaba en 13,8%. El valor de referencia es menor de 25. No sobrepasé ese porcentaje, pero pues ahí tengo los esferocitos, ¿verdad? No he presentado ninguna complicación, nunca he tenido anemia, pero pues ahí están los esferocitos. Y pues bueno, ya le hicimos el frotis al paciente, lo estamos observando bajo microscopio y estamos viendo esferocitos. Ahora la pregunta es, ¿qué hago? Estoy en el laboratorio, es la práctica diaria, lo reporto, no lo reporto, lo dejo pasar, pues ¿qué hago? ¿Verdad? Bueno, primero hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿ok? Si nosotros observamos esferocitos en un frotis, no quiere decir que el paciente tenga esferocitosis hereditaria. Hay que pensar en otras patologías. Unas de ellas, pues, son las anemias hemolíticas CUMS positivo, y otra patología es la anemia hemolítica adquirida. ¿Qué les recomiendo? Les voy a dejar este pequeño esquema. En caso de que ustedes vean un esferocito en el frotis sanguíneo, lo primerito que yo les recomiendo hacer es una prueba de CUMS, ¿ok? Una prueba de CUMS. En caso de que esta prueba de CUMS nos dé positiva, bueno, nos quiere decir, hasta ahí llegó el caso, es una anemia hemolítica CUMS positivo, ¿ok? ¿Y por qué hacerlo diagnóstico diferencial contra estos tres? Pues el paciente va a presentar anemia, vamos a ver esferocitos en el torrente sanguíneo,
Y el médico pues se va a basar en que el paciente tiene una anemia hemolítica y hasta ahí, ¿verdad? Siguiente, ¿qué pasa si el CUMS, le hago prueba de CUMS y sale negativa? Nos podemos enfocar en dos principales, esferocitosis hereditaria y la anemia hemolítica CUMS negativo, o también, mejor dicha, adquirida, ¿ok? Si sospechamos de una esferocitosis hereditaria, aquí yo lo que les recomiendo es una historia familiar. Hay que hacerle un frotis sanguíneo a mamá, a papá, a hermanos. Si mamá, papá tienen esferocitos, bueno, vamos más encaminado hacia una esferocitosis hereditaria. Si papá está ausente, mamá está ausente, bueno, pues podemos recurrir a una prueba de PINC al paciente y la prueba ideal es el test o la prueba de 5-maleimida. Este se realiza por citometría de flujo y detecta gran cantidad de las proteínas que tenemos en el citoesqueleto. Entonces, si la prueba de 5-maleimida sale alterada o sale con una disminución ahí de fluorescencia, pues estamos hablando de una esferocitosis hereditaria. ¿Ok? Por otro lado, si le hacemos una prueba de CUMS, está negativa, hacemos el frotis y pues estamos viendo los esferocitos, todo nos lleva a una esferocitosis, pero le hacemos CUMS si sale negativa, pues hay que guiarnos hacia una adquirida. Pacientes que tengan infecciones por microorganismos que produzcan endotoxinas, estas pueden producir una anemia hemolítica y lo vamos a ver casi idéntico. En el frotis, estos tres panoramas los vamos a ver idénticos. Esferocitos, reticulocitos de estrés, vamos a tener anemia, pero aquí la clínica también nos va a ayudar mucho, ¿ok? Infecciones por microorganismos, pues el paciente va a presentar fiebre, va a presentar, dependiendo el tipo de infección, puede presentar unas diarreas, explosivas, diarreas sanguinolentas, y pues buscar al microorganismo. Y ahora sí, lo práctico, lo que a mí me gusta. Estos casos que vamos a ver son pacientes que nos han llegado aquí al laboratorio, que hemos apoyado con el diagnóstico y pues ahora sí que a nuestros pacientitos. Este es el primer caso. Es un niño varón y vean su biometría. Chéquenla muy bien, chequen los eritrocitos, la hemoglobina, el hematocrito, todo chéquenlo muy bien. Primero, en lo que nos tenemos que enfocar, hemoglobina. ¿Tenemos anemia? Sí, está por debajo del valor de referencia, trae 8.4 de hemoglobina. Siguiente índice en el que tenemos que enfocarnos, volumen, está en 77.5. ¿Cómo se imagina el eritrocito? Pues pequeño, está por debajo del valor de referencia. Entonces es una anemia microcítica. Y el siguiente parámetro que nos tenemos que enfocar en el CHCM. ¿Cómo se encuentra? Aquí lo vemos elevado. Entonces, ¿qué término vamos a utilizar cuando está por encima del valor de referencia, el CHCM? Está hipercrómico. Ahí está. Tenemos una anemia microcítica hipercrómica. Entonces, con esta biometría que nos está arrojando el equipo, yo me voy a imaginar qué es lo que me voy a encontrar en el frotis. Entonces, en el frotis, con estos términos, yo voy a ver que son eritrocitos microcíticos, van a estar chiquititos, hipercrómicos, o sea, muy concentrados de hemoglobina. Van a estar rojos, rojos, chiquitos y rojos y rojos. Hablando morfológicamente, ¿quién tiene esta morfología? Pues el esferocito. El esferocito es un eritrocito que está chiquito y que está muy concentrado. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver las imágenes. Miren esto. Qué bonito, qué hermoso. Pero pobrecito, ¿verdad? El paciente. Es un niño. Vean la diferencia, si logran ver la diferencia entre la primera imagen que les puse de un paciente completamente normal a esta imagen que les estoy poniendo aquí. El frotis nos está gritando, ¿verdad? Nos está diciendo el diagnóstico, una esferocitosis hereditaria.
Vean cómo hay demasiados esferocitos. No sé si logren ver mi puntero, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Demasiados esferocitos. Y vean este eritrocito de aquí de en medio. Vamos a darle zoom. Ahí está. Miren estos dos eritrocitos que les pongo en la parte central. El del lado izquierdo, pues obviamente es un esferocito, y el del lado derecho es un eritrocito. ¿Es normal? No, no es normal. Tiene otra coloración. Miren, este de aquí es un esferocito pequeño, hipercrómico, y dentro de las características de este esferocito es que es muy rígido. Y a simple vista, con este frotis nos podemos dar cuenta la rigidez. ¿Por qué? Vean cómo el esferocito mantiene su forma esférica, y vean cómo el eritrocito que está al lado, que está de color que les gusta azulito, un color basófilo, vean cómo altera la membrana de ese eritrocito, como que si lo estuvieran pujando la membrana y se está deformando su membrana. Esa es la característica del esferocito. Mantiene su rigidez, pero así como mantiene su rigidez, va a estar alterando las membranas de los eritrocitos vecinos. Vean cómo se está haciendo ese ondulado en ese eritrocito basófilo, azulito. Y bueno, ese eritrocito que tiene una coloración basófila se le llama reticulocito de estrés. Y sí, es un eritrocito que está estresado. ¿Por qué? Pues porque es un eritrocito que salió prematuramente a torrente sanguíneo. Tuvo que madurar muy rápido, y así como maduró muy rápido, tuvo que expulsar su núcleo de manera temprana, y como le expulsó el núcleo de manera temprana, va a tener todavía ribosomas este eritrocito. Por eso lo vemos de una coloración más azul. Es un reticulocito de estrés y lo vemos presentes en las anemias hemolíticas. Miren, sigue siendo el mismo paciente, pero este frotis es de otra ocasión, de otro día. Miren, demasiados esferocitos. En este paciente pudimos encontrar células pinzadas. En esta imagen que les muestro no se ve ningún reticulocito de estrés, solamente se ven esferocitos y la célula pinzada que tenemos ahí en medio. Miren, este es otro campo. Vean los eritrocitos. Microcíticos, están muy pequeños y bien concentrados, hipercrómicos. Miren en esta otra imagen. Esta es de otra ocasión. Aquí sí se ven reticulocitos de estrés. Miren, aquí tenemos uno, dos, y el de aquí en medio es un eritroblasto que está a punto de expulsar su núcleo, y si se dan cuenta, el citoplasma está basófilo, todavía tiene ribosomas ahí, y cuando lo expulse se va a quedar con esta coloración, color basófila, va a tener todavía ribosomas. Entonces este pacientito llegó con nosotros, porque su mamá no recordaba. Mi hijo tiene algo, dice, pero no me acuerdo. Y llegó con nosotros con una crisis. Se había puesto muy malo el niño, había tenido infección, si no mal recuerdo, de garganta, pero pues las infecciones en pacientes con esferocitosis tienden a desencadenar una crisis hemolítica. Y vean, en diciembre del 2023, eritrocitos bajos, porcentualmente aumentados los reticulocitos, y hablando de reticulocitos absolutos, elevadísimos, 265.220 por microlitro. Bilirrubina total ligeramente elevada. Dejamos pasar varios meses ya que le pasó la crisis hemolítica al niño. Repetimos y miren, los eritrocitos tendieron a subir poquito. Porcentualmente bajó los retis, pero en absoluto sigue estando elevado. Sigue teniendo reticulocitosis. ¿Ok? Las bilis se mantuvieron normales. Entonces,
Con respecto a este pacientito, la mamá pues estaba un poquito inquieta porque aquí donde vivo yo solamente tenemos una hematóloga para toda la ciudad. Entonces, cuando le daban las crisis a su hijo, pues su mamá desesperada no sabía qué hacer, qué hago, lo transfundo, no lo transfundo, algún medicamento que se le pueda dar a estos pacientitos. Entonces, nosotros como laboratorio le dimos la opción de, de ir a la escuela, ¿verdad? De ir al instituto con el doctor Joaquín Carrillo para ver si él le podía dar alguna otra, alternativa o que viera más a fondo. ¿Por qué? Porque cuando llegó con nosotros, le hicimos la biometría, le hicimos el frotis, una esferocitosis clara, ¿verdad? Cité a los papás, le hicimos frotis también a los papás, mamá y papá le hicimos frotis, y a ninguno de los dos se le vieron esferocitos, a ninguno de los dos tenía reticulocitosis, ninguno de los dos presentaba completamente nada. Entonces, hijo, eso pues estaba ahí medio dudoso, ¿no? Pero pues era una clara esferocitosis. Entonces le dimos la opción al familiar que pues fuera al instituto para alguna alternativa de tratamiento, alguna explicación más profunda, porque en ese entonces todavía yo era estudiante, ¿verdad? Entonces llega al instituto después nosotros le dimos la recomendación y como un año después fue al instituto. Le hicieron en el instituto la biometría y vean esta biometría que está aquí, es del mismo paciente. Este, ya casi normal en la biometría. Hemoglobina de 11,9, casi 12, vean, perfecto. Eritrocitos de 4 millones, perfectísimo. Un volumen de 83, o sea, nos está diciendo que son eritrocitos normales, pero aquí la concentración sigue estando elevada, hipercrómica, 35,6. Le hicieron reticulocitos y vean, el paciente, el niño, sigue con una reticulocitosis tremenda. Entonces, por este motivo de que a los padres pues no le veíamos nada de esferocitos, se le realizó, este, se le buscó todo el genoma, las mutaciones que tenía el niño, se le mandó a hacer la biología molecular y vean lo que se le detectó al niño. Se le detectó el gen ANK1 para la deficiencia de la proteína anquirina 1. Eh, esta esferocitosis hereditaria podemos tener tres formas. Autosómico dominante, que abarca el 75% de todos los casos. Tenemos el autosómico recesivo, que es un porcentaje más pequeño, como del 20%, pero también tenemos mutaciones que se llaman mutaciones de novo. Y estas mutaciones son las más raras, son las que menos porcentaje tiene la población. Estamos hablando, yo creo que del menos del 1% de la población. Y el niño que nos llegó aquí al laboratorio tiene este tipo de mutación de novo. ¿A qué nos referimos con esto? A que es la primera vez que se presenta esta mutación en una persona, aún así, cuando los familiares salen completamente normales. ¿Ok? Entonces, probablemente la mutación del niño se generó algún proceso durante la gestación. Desconocemos ahorita, ¿verdad?, del niño, pero pues tiene una deficiencia adquirina por probable mutación de novo. Es un caso súper interesante que nos llegó. Bueno, ya estamos casi por terminar. Y vean, les pongo este otro caso. Este nos lo mandó un laboratorio aquí local. Agradezco porque damos servicio, hematológico a otros laboratorios de aquí de la localidad y nos mandan muestras. Esta biometría es de un laboratorio y quiero que lo vean. Este tiene, primero, pues hemoglobina, 8,2. Es de anemia. Es una paciente femenino de 30 años aproximadamente. Siguiente parámetro, que nos tenemos que enfocar es en el volumen, 85,7. Está normales, o sea, normocítica.
La siguiente parámetro, CHCM 35, ligeramente ahí aumentado, pero pues normocrómica. Tenemos una anemia normocítica normocrómica. Yo voy a poner a trabajar a mi cerebro y pues me voy a imaginar lo que probablemente yo vaya a ver en el frotis. Entonces, a lo mejor veo eritrocitos normales, de tamaño normal, coloración normal, pero pues no vamos a saber hasta hacer el frotis, ¿ok? Le hicimos el frotis y miren, aquí está el frotis. Obsérvenlo bien y pues ahí están claros los esferocitos. Ahí está uno, ahí está otro. Son eritrocitos de tamaño entre chiquito y normal, pero están hipercrómicos. No se observa la parte clara central. Vean, ahí está otro esferocito. Hay muchos, ¿eh? Este que les acabo de señalar tiene otra coloración. Si logran distinguirlo, es un poquito ahí un eritrocito basófilo. Miren, si le pongo ahí un filtrito ahí diferente, se logra ver claro el cambio de color. Vean cómo todos los demás estarán un poquito rojos, pero estos de aquí toman una tonalidad diferente. Esos son los reticulocitos de estrés. Entonces, juntamos información. Femenino, tiene anemia. En el frotis estoy viendo esferocitos, estoy viendo reticulocitos de estrés. Voy a pensar en una esferocitosis hereditaria. Pues primeramente no, ¿verdad? Porque no tengo más información. Entonces, lo primero que le debemos de hacer es una prueba de Coombs. A esta pacientita nos llegó, esta muestra nos llegó, se le hicimos frotis, vimos esto, y porque vimos esto le hicimos un Coombs, una prueba de Coombs, y nos salió positiva. Entonces ya no hay que buscarle más, no hay que indagarle más, no hay que citar a los papás, a la mamá. ¿Por qué? Porque aquí terminó, ¿verdad? Es una anemia hemolítica Coombs positivo. Ya aquí el médico tiene que buscar por qué hay una anemia hemolítica Coombs positivo, ¿verdad? Normalmente en pacientes que tienen lupus generan una anemia hemolítica Coombs positivo. Y aquí tenemos otro caso. Tenemos un paciente con anemia ligeramente macrocítica, normocrómica. Miren, aquí está el frotis. Ahí está claro el esferocito. Tenemos reticulocitos de estrés. Les pongo un filtrito. Miren, ahí se ven claros los reticulocitos de estrés. Miren, aquí está. Otra imagen. Ese que se ve ahí son los reticulocitos de estrés. Un reticulocito de una tonalidad basófila, azul, por la presencia de ribosomas. Aquí en este caso le hicimos también reticulocitos, salió también con reticulocitosis la paciente y aquí cuando nosotros le hicimos la prueba de Coombs salió negativa. Esta muestra también nos llegó al laboratorio por parte de otro laboratorio local, nos mandó la muestra. Entonces dijimos, chin, pues hay anemia, hay esferocitos, hay reticulocitos de estrés, hay reticulocitosis. Entonces ya es Coombs negativa. Entonces va a una esferocitosis hereditaria. Nosotros estábamos pensando en una esferocitosis hereditaria. Pero mientras íbamos indagando más en el frotis, observamos estas dos este, células. De su lado derecho, neutrófilos, pero pues no son neutrófilos normales. Tienen presencia de granulación azurófila, o muchos lo conocen como granulación tóxica. Y de su lado derecho tenemos un metamielocito. Este paciente tenía leucos de 12, no, ¿cuántos? Acá está. Leucos de 8600. Son leucocitos de un número normal. Pero al tener esta presencia de granulación tóxica, metamielocito nos indica de una probable infección en el paciente. Entonces, indagando en la guía de práctica clínica, en la parte final, tenemos cómo nos clasifica esta guía. Si el paciente presenta una anemia hemolítica y es Coombs negativa, en el apartado número 4 aquí está hasta ver abajo, dice anemia hemolíticas sin esquizocitos,
en sangre periférica, hay que pensar en una parasitosis o en infecciones. Aquí indagamos más con el laboratorio y lo que nos comentó el laboratorio es que la paciente tenía una diarrea sanguinolenta de varios días y que había estado presentando fiebre continuamente. Entonces aquí ya no pudimos lograr darle seguimiento al paciente, ¿verdad? Pero lo más probable es que era una anemia hemolítica, CUMS negativo, adquirida por una probable infección por agentes bacterianos. Y pues bueno, miren, esta es una imagen que les puse desde el principio. Somos un laboratorio local de aquí en Nuevo Laredo que tenemos poco que vamos iniciando con esta parte hematológica y que pues nos gusta mucho la docencia, nos gusta mucho la enseñanza y pues muchas gracias por la invitación, por enseñarles un poco de lo que hacemos nosotros, por enseñarles un poco acerca de la hematología que en muchas partes aquí de México y en cuestión de mi ciudad está un poquito olvidada la hematología. Y pues agradezco mucho la invitación. Y les dejo aquí una imagen de nuestro equipo, que gracias a ellos, pudimos terminar la especialidad y, y pues estamos a la orden ante cualquier duda, ante cualquier comentario, ante algún caso que nosotros podamos apoyarle con todo gusto, nos pueden mandar correo, ahí tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, si nos quieren seguir, adelante. Y muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, químico. Muy, muy interesante, el tema que mencionas y sobre todo muy bien explicado. La verdad desconocía el tema, pero me quedó muy, muy, muy claro. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, gracias. Vamos a pasar a una sesión de preguntas, comentarios. Primero le damos la oportunidad a quienes nos acompañan por Zoom. Si pueden alzar su mano, si tienen algún comentario o No hay pregunta mejor. para el químico, por favor, pueden abrir su micrófono, alzando su mano. Ok, bueno, en lo que se animan, vamos a hacerle un par de preguntas que nos enviaron y vamos a revisar el en vivo. Ok, tenemos varios comentarios y también preguntas. Muy bonita presentación, gracias, gracias. Saludos desde Oaxaca. Qué bonita presentación. Gracias, gracias, gracias. Sí, coincido con ellos totalmente. Que fue muy, ilustrativa. Muchas Y gracias. de las preguntas que nos envían, ¿ha observado correlaciones genotipo-fenotipo que sean relevantes en pacientes mexicanos? ¿Y cómo influye esto en la decisión de realizar o no una esplenectomía? Ok. La esplenectomía se recomienda cuando el paciente tiene mucha sintomatología. Estamos hablando que hay mucha lisis y esto se da más en los niños. Cuando el paciente, el niño, presenta mucha hemólisis, presenta mucha ictericia, presenta demasiada anemia, estamos hablando de anemias por debajo de 5, una ictericia súper notable y una esplenomegalia también súper notable, es cuando se recomienda la esplenectomía, retirar el vaso con la finalidad de mejorar los síntomas, ¿verdad? Y que no exista tanta hemólisis en estos pacientitos. Ok, Porque muchas gracias. ¿Sí? existen dos tipos de hemólisis, ¿verdad? Tanto intravascular como extravascular. Ambas se llevan a cabo al mismo tiempo, pero la extravascular es cuando más clínicamente puede hacer notable al paciente. Mucha ictericia, mucha esplenomegalia, hay aumento aquí de la región pues, del abdomen, ¿verdad? Y existe mucha hemólisis, mucha ictericia y presenta mucha anemia al paciente. Aquí es donde se recomienda la esplenectomía. Si el paciente maneja anemias leves de 10, de 11,
no hay tanta ictericia, no hay tanto compromiso del vaso, no se recomienda. Meramente es para mejorar los síntomas y no exista mucha lisis en los pacientes. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta, otra pregunta que dice, en una crisis de esferocitosis hereditaria, ¿podemos ver algunos otros parámetros bioquímicos alterados? Parámetros bioquímicos, vamos a tener bilirrubina total elevada, bilirrubina indirecta elevada, vamos a tener LDH elevada, podemos tener una crisis hemolítica grave, una orina, hemoglobinuria, vamos a tener hemoglobina en orina, es cuando la orina se presenta en una tonalidad marrón, rojiza, ¿qué otra cosa? Esto, Ok, bilirrubinas, LDH elevadas ok. y reticulocitosis. Muchas gracias. De las preguntas que nos envían, ¿qué papel está jugando las nuevas tecnologías moleculares, como la secuenciación de nueva generación, en el diagnóstico temprano de esta enfermedad? Pues demasiado. Es una ayuda súper valiosa porque ahorita las técnicas de nueva generación detectan ahora sí que cambios mínimos, cambios de nucleótidos de un solo nucleótido, de una base por otra, y la detección pues es completamente rápida. Lo ideal es que en cada estado, cada ciudad podamos tener este tipo de tecnología, pero pues si no existe, pues hay que adelantarle al diagnóstico, hay que adelantarle al pacientito, qué es lo que pueda tener, y si está en nuestras manos darle una ayudadita, pues mucho mejor. La morfología pues está muy olvidada, también está muy aparte la morfología, pero pues la morfología nos orienta demasiado a ciertas patologías. Si en su ciudad tienen las técnicas moleculares de secuenciación de última generación, pues hay que usarlas, ¿verdad? Hay que usarlas para mejorar este tipo, para detectar este tipo de mutaciones, porque por decir este pacientito mío, ni papá, ni mamá, ni hermanos tienen. O sea, este pacientito del bebé fue el único de la familia que tenía la esferocitosis. Este, ahorita yo creo que va a tener 5 años, pero pues 4 años teniendo crisis hemolíticas, 4 años desesperados los familiares, con anemia, con crisis hemolíticas, y pues hasta que llegó al instituto fue cuando le realizaron esta secuenciación molecular de cada gen y fue que se detectó la mutación. Pero pues lo ideal es que, ¿verdad? Cada pacientito que llega a tener una crisis, o que se esté sospechando de una anemia hemolítica, independientemente que sea la esferocitosis, buscarle para eliptocitosis, buscarle para otros tipos de anemias hemolíticas. Ujú. Hay un tipo de anemias que son betas talasemias, que son también de las más comunes, pero hay betas talasemias que son por de lesión y que son rarísimas y que tampoco no se sabe por dónde viene la situación. Y pues hay que hacerle biología molecular y lo último, para poder detectar específicamente la mutación o la base que esté cambiada. Ujú. Claro, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cuáles considera que son las limitaciones más frecuentes en la interpretación del test de EMA en el laboratorio clínico en México? Hasta ahorita no he tenido la oportunidad de manejar esta prueba, el test de EMA, pero pues es la prueba ideal para la detección de la esferocitosis. ¿Por qué? Porque se utiliza una citometría de flujo, se utiliza fluorescencia que va a marcar este, ciertas proteínas y va a abarcar desde la proteína de la banda 3 que está en la proteína transmembrana, pero lo que tiene esta prueba es que detecta tanto la proteína de la banda 3 como las proteínas que están en la parte inferior, como las alfa, las beta, la 4.2 y la anquirina. Se utiliza fluorescencia, entonces si al momento que se le hace la prueba al paciente
hay un 80% de fluorescencia. Arriba del 80% está perfecto. El paciente está negativo a la esferocitosis. Pero ¿qué pasa cuando ese valor está por debajo del 80% de fluorescencia? Eso nos indica una positividad a la esferocitosis hereditaria. ¿Por qué? Porque nos va a abarcar este, cualquiera de ausencia o deficiencia de estas proteínas. Y aquí lo único sería, uno, es hacer la prueba de EMA. Si sale por debajo del 80%, ya estamos hablando de una esferocitosis hereditaria. Si queremos indagar más sobre qué tipo de mutación, el tipo de esferocitosis, pues hay que hacerle biología molecular. Ujú. Claro. Muchísimas gracias, Químico. Y la última pregunta que tenemos. En su experiencia, ¿cómo cambia el abordaje clínico de la esferocitosis cuando se presenta en neonatos o lactantes? ¿Y qué errores en el diagnóstico son más comunes en esta etapa? Ok, son muchos factores. Y cuando hablo muchos factores, hablo desde la clínica, porque es difícil verlo en neonatos. La única manera en que podemos verlo, pues, en un neonato sería la ictericia, la esplenomegalia, este, y por otra parte, vamos a decir, una deficiencia, que tenemos ahí en varios laboratorios, es el no realizar frotis. Ese sería uno. Otro, estemos utilizando un kit de coloración no adecuado, no apropiado, o que este kit no quiere decir mal preparado, pero pues sí nos va a dar una calidad de imagen muy mala. Otro sería el microscopio, que tenga una muy buena óptica. Todo esto pues conlleva a una cadenita, ¿verdad? A una cadenita que si no tenemos bien estandarizado nuestro frotis, nuestra tinción de Greif, si no tenemos estandarizado bien el observar la morfología de los eritrocitos, si, si no hacemos un buen reporte, pues va a conllevar a un error ahí, en el diagnóstico del paciente. Ujú. Ok. Muchísimas gracias, Químico. Aprovechamos este espacio para preguntarle si en su laboratorio usted recibe, no sé, alumnos para prácticas, pasantes, técnicos, químicos. Sí, químico, Laboratorio Flores nos hemos distinguido porque nos gusta la enseñanza. Nos gusta la enseñanza y nos gusta recibir tanto de preparatoria, que son técnicos en laboratorio del Cebetis, como eh, próximos profesionistas, QFBs, UCBs, quien esté relacionado y quien tenga interés en la hematología. El laboratorio está completamente abierto para hacer sus prácticas profesionales con todo gusto. Los podemos recibir. Ujú. Muchísimas gracias, Químico. A continuación voy a compartir pantalla, por favor. Así, me salgo, ¿verdad? Gracias. Schrödinger Ciencia, Tecnología e Innovación otorga la presente constancia al especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, Víctor Zúñiga Flores, por su charla de difusión científica Conozcamos un poco de la esferocitosis hereditaria, la cual se realizó el 17 de junio del año en curso. Muchísimas gracias, Químico. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que tenemos un comentario en... ok, excelente, Químico. Es un mensaje que envían. Muchas gracias. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de esta en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta luego, Químico, Muchas que esté muy gracias. bien. Hasta